Las personas y los derechos. Mencionamos que las personas como antecedentes tenemos que los seres vivos y las cosas de todos los tiempos jóvenes es la denominación de las distintas, ¿no? O sea, las personas tienen sus derechos y también tienen sus derechos. Entonces, una persona se puede identificar como inicialmente a un ser, ¿no? Como Abraham, Moisés, Josué, entre los hebreos o judíos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Cuando en la antigua Roma, por ejemplo, se implantó la cultura del nombre simple y único, ¿no? Derivó el nombre compuesto formado por prenomen, que significa el nombre individual, ¿no? En esa época los apellidos eran un sistema popular, ¿no? Con ese nombre. Decimos que se dividen las personas en las clases jurídicas, sin lucro o con lucro, necesario de existencia, naturales de muerte presunta y muerte natural, y tienen personalidad jurídica y personalidad de capacidad de ejercer derechos. Estas personas pues se dividen en la parte de lo que es con clases jurídicas, que es sin lucro, con lucro, ¿no? Y también en la parte de lo que es jurídico. Pero cuando hablamos de la persona también hablamos de las características que tiene una persona, ¿no? Entre las características que tiene una persona tenemos que el concepto es que el nombre es un derecho, ¿no? De la persona que le distingue de los demás individuos, que establece las relaciones familiares y sociales. Según el Manuel Osorio, jurídicamente importante, las personas constituyen una identificación. En la antigua Grecia y Platón, el nombre arbitrario constante conformaba su naturaleza como parte de lo que es la dicotomía. También nos manifiesta en esta parte la teoría sobre el nombre, ¿no? Son 5 las teorías que tratan sobre explicar el nombre, ¿no? La teoría de la propiedad, la teoría de la filiación, la teoría del atributo de la personalidad, la teoría de policía civil y la teoría del derecho de la persona. Esta teoría de la derecho de la persona está de acuerdo a la legislación humana y el derecho a la propiedad considera que el nombre es un objeto de propiedad de la persona, concepto inaceptable, porque el ser nombre o un derecho de la persona no entra a un comercio, ¿no? Porque decimos que las personas pues tienen su norma. Cuando hablamos de su concepto se recupera que los derechos individuales, la persona pues tiene sus derechos individuales como derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a tener una familia, tener algunos bienes propios, hacer hechos históricos, en esa parte de acá incluye la independencia de Estados Unidos y también la Revolución Francesa con el surgimiento del capitalismo, ¿no? Cuando empieza la venta del trabajo, el derecho a elegir así. Cuando hablamos a la adaptación de las personas, estamos hablando cómo se aprende a vivir en la sociedad, ¿no? Y cuando se aprende a vivir en la sociedad, pues en el caso, por ejemplo, es de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño nace y entra al mundo como un organismo animal que actúa impulsado, ¿no? Por sus nuevos instintos. Pero poco a poco el intercambio con el mundo, esta persona o este bebé va aprendiendo a comportarse como un ser humano. Y va formando, pues, adquiriendo valores, normas, lenguaje, costumbres, culturas, su grupo social. A eso se llamó proceso de aprendizaje. Cuando hablamos a aceptación social del niño y del joven, es muy necesario porque el sujeto recibe la aceptación de la sociedad ante el incumplimiento de la primera etapa, ¿no? Que puede ser neurótica por la necesidad humana de sentirse bien. Tenemos la aceptación de la sociedad por el niño y el joven, cuando el joven empieza, digamos, a recibir un trato amistoso, favorable, y determina con ser consecuente recíproco, ¿no? En aprobar, acoger, bajo los valores, normas, ideas, ¿no? Pero en caso de la aceptación social, el joven empieza a poner pruebas o rupturas consecuentemente en la parte de lo que es la asimilación. Tenemos que es mediante la actividad social, la familia, la escuela, el trabajo, los grupos sociales, ¿no? A través de los ambientes educativos. Cuando hablamos de la adaptación creadora a la integración social, hablamos de cómo está funcionando el proceso, ¿no? El cual el joven se integra plenamente a la sociedad. Y etimológicamente, la persona requiere de la voz latina, que quiere decir careta o máscara, ¿no? Que usaban los romanos para poder decir una cosa.
se sienta capaz de adquirir derechos y comprar obligaciones, ¿no? Esas son las personas. Estas clases de personas pueden ser naturales, pueden ser personas jurídicas o personas naturales, ¿no? Las clases de personas, por ejemplo, aquí pueden ser personas naturales, ¿no? Son existencias humanas o física, ¿no? O sea, son las personas que todavía están, ¿no? Tienen una nacionalidad, tienen un parentesco, tienen un nombre, tienen un apellido, las personas números, ¿no? Las personas jurídicas, estas plantas solo tienen nacionalidad, solo tienen parentesco, solo puede tener nombre, no tiene derecho a la formación, ¿no? En este caso, por ejemplo, son algo abstracto, ¿no? Voluntad de dos o más personas, ¿no? Por ejemplo. Podemos mencionar, por ejemplo, que no tiene concepción. ¿No? Cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando que se inicia con el nacimiento, ¿ya? Es decir, que es un conjunto de cualidades características que posee cada persona y que nace con especial diferente de cada uno. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de que es aquella capacidad que le otorga la ley a una persona para actuar válidamente en representación de otra. Se los conoce como apoderados, representantes legales, ¿no? La personalidad puede ser escrita en poder notarial, en caso de representantes de personas jurídicas, no escrita, por ejemplo, cuando el padre representa al hijo menor de edad. La capacidad es la facultad de obrar validamente, la existencia de goce natural que comienza al nacimiento de la capacidad del ejercicio. Y la existencia de la persona son, el caso de personas jurídicas, existencia legal, en caso de que otorga su personalidad jurídica, y la persona natural la ley lo considera como la existencia y lo protege desde la concepción, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, está el derecho a la vida, que nadie puede quitar la vida a otra persona y eso se la reconoce y protege desde la concepción. El derecho a la integridad física y psicológica, nadie será torturado ni sufrirá tantos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes, ¿no? Derecho a la alimentación, todo ser humano vivo pues tiene el derecho a subsistir y la necesidad de alimentarse, por lo que toda persona tiene derecho a procurar su alimentación, estado y tiempo de alimentación. El derecho a la vivienda, todo ser humano tiene derecho a vivir bajo techo, en un lugar digno y el Estado puede promover políticas de vivienda. El derecho a una identificación, todo ser humano que debe tener nombre y apellido, estado civil, nacionalidad y ciudadanía. Derecho al medio ambiente, que toda persona tiene derecho a ser equilibrado y ser protegida saludablemente. Y el derecho a la salud y seguridad social, que el gobierno tiene que crear políticas públicas orientadas después a mejorar la calidad de vida y el derecho colectivo de la población. El derecho político, toda persona ciudadana nacional tiene derecho a participar libremente en la formación y ejecución contra el poder político. Cuando hablamos de derecho a la educación, que todos los individuos, las personas tienen derecho a recibir una educación en todos los niveles de manera obligatoria hasta el bachillerato, de manera universal, progresiva, gratuita en todos los niveles hasta el nivel secundario. Ahí tenemos el cuestionario, ustedes lo realizan esta actividad de este tema. Gracias.